Seguimos con las entrevistas electorales de aquí y hasta el viernes 23 de mayo, que será cuando cerremos la campaña. Cada día iremos conociendo a las diferentes candidaturas que se presentan a estos comicios. Hoy nos visita Paloma López, es la número 2 de la lista de Izquierda Unida al Parlamento Europeo. Señora López, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Y comentábamos ahora que es su primera campaña. Es mi primera campaña y la verdad es que, bueno, es curioso cómo se desenvuelve todo en este mundo, pero es muy interesante. Y estoy contenta porque los actos están yendo muy bien, son muy participativos, la gente tiene mucho interés por saber cuáles son nuestras alternativas y la verdad es que estoy muy contenta de cómo está yendo. O sea, que la está llevando bien, sí, para hacer el bien. Estreno. ¿Va a echar de menos comisiones obreras? Bueno, una nunca deja de ser sindicalista y mucho menos cuando además está especialmente agradecida a una organización como Comisiones Obreras que yo he aprendido mucho de lo que sé lógicamente allí. ¿Le cuesta a Izquierda Unida colocar el mensaje en unas elecciones, no sé si tan polarizadas entre los dos grandes partidos? No es fácil porque no tenemos muchas oportunidades, como se brindan hoy aquí, para poder hablar de lo que es nuestro programa, lo que son las alternativas. Y efectivamente, cuando entras en determinados debates parece que todo se centra entre los dos grandes partidos y las situaciones que en esto de el tú y tú más, y al final intentar colocar, por decirlo de alguna forma, el mensaje de que existen alternativas, de que existen otras políticas económicas, que tenemos una propuesta de gobierno, un programa de gobierno, yo creo que muy interesante para la ciudadanía, resulta complicado. ¿Y cuál es la alternativa de Izquierda Unida para estos comicios? Tenemos un programa que ha sido elaborado de forma abierta. Hemos recibido más de 2.000 aportaciones por parte por parte de la gente. Ha estado colgado en Internet y la gente ha ido haciendo sus aportaciones. Y a partir de ahí hemos elaborado un programa muy concreto porque no se puede estar divagando con las situaciones que hay. Entonces hemos preparado un programa muy concreto fundamentado sobre todo en cómo generar empleo y empleo de calidad. Pasa por determinadas medidas como un plan de reindustrialización para Europa, apostando por investigación, desarrollo e innovación, por una política de transportes diferente, una política energética diferente. También hay apuestas y propuestas de carácter medioambiental vinculadas con la generación de empleo. Parten de un desarrollo territorial. Tenemos que tener la idea de qué tipo de territorios queremos. Podría seguir política agraria común, pesca. Hay 189 medidas, 180 medidas, como digo, concretas que se pueden ver y visitar en la página de Izquierda Unida. Están colgadas y, por tanto, se pueden ver. Claro, la pregunta siguiente es, ¿hay dinero? Entonces, ¿y lo hay o no lo hay? Lo hay. El tema es que hay que tener voluntad política para poner en circulación ese dinero sin hacer políticas de austeridad. Nosotros lo que planteamos también es un programa económico distinto. Y en ese programa económico distinto planteamos otro tipo de fiscalidad, planteamos una auditoría de la deuda. Ya se ha hecho en otros países, se hizo en Alemania en los años 50 y por tanto es viable, y presentamos y proponemos además un presupuesto de la Unión Europea diferente. En vez del 1% del Producto Interior Bruto que está ahora, un 3% del Producto Interior Bruto. Son medidas todas ellas que se pueden hacer. Y desde luego lo que no le vamos a decir a la gente es que lo que nosotros proponemos va a generar 3 millones de puestos de trabajo en 2 años, como se han hecho en otras campañas por otros partidos. Muy al contrario, lo que decimos es que hay que poner en marcha estos mecanismos para consolidar, para hacer otra política y a partir de ahí empezar a crecer y empezar a generar empleo y empleo de calidad. Cuando hay debates europeos televisados, ahora sí que le pregunto por los de aquí por casa, pero cuando hay debates europeos, no sé si por aquello de la aritmética, se habla de 2 grandes nombres con posibilidad de presidir la comisión, que serían Martin Schulz y también el señor Juncker. Pero Izquierda Unida, el bloque de partidos en el que está Izquierda Unida, también tiene un candidato. Sí, Tsipras, Alexis Tsipras, que además se puede recurrir a la hemeroteca, como es lo normal, y veremos que, por ejemplo, en Grecia ahora mismo es el partido mayoritario. El PASOK tiene, según las estimaciones de voto, el PASOK ha caído muchísimo, los conservadores también están en franca caída, y el único partido, Syriza, que es una coalición de partidos, pues un poco a la izquierda, a la idea o en la composición que también tenemos desde Izquierda Unida, Izquierda Plural en España. Syriza es ahora mismo el partido en Grecia con mayor posibilidades de representación. Y nuestro candidato es Alexis Tsipras, el candidato
candidato que se propone a través del partido de la izquierda europea. ¿Y usted ve más similitudes de las que podría parecer en un principio entre el candidato europeo del PP y el candidato europeo del PSOE? Me refiero a los dos grandes nombres, insisto, para presidir la comisión. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, por supuesto el señor Juncker, que es el que presenta el Partido Popular Europeo, pues hombre, nos preocupa alarmantemente que haya sido el primer ministro de un país como Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, ¿no? Ya parece que apunta formas, ¿no?, en la dirección en la que se quiere plantear. Y luego, por otra parte, Schulz, pues hombre, es un candidato que ha demostrado, pues el SPD, que tenía posibilidades en Alemania de formar un gobierno de izquierdas con otros partidos de izquierdas, con los verdes, ha preferido hacer una coalición con el partido de Angela Merkel y, por tanto, una gran coalición, pues un poco como lo están proponiendo aquí Cañete, o anoche escuchamos a Felipe González, ¿no?, hacer una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y luego, además, una persona que ya ha nombrado candidato por el partido, bueno, pues por los socialdemócratas en Europa, pues vino a alabar las políticas de austeridad hechas por el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Con lo cual a nosotros lamentablemente nos parece que hay una similitud tan grande en las políticas y una coincidencia tan grande en lo que han votado en materia económica durante todos estos años en el Parlamento Europeo, que sinceramente no vemos en este momento, por lo menos en materia económica, ninguna diferencia entre los dos candidatos. ¿Y qué mensaje le envía Izquierda Unida a este tipo de coaliciones? Quiero decir, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán tiene oportunidad de gobernar con la izquierda y sin embargo gobierna con Angela Merkel, igual también es un mensaje que se debe analizar dos veces, porque es un mensaje con carga de profundidad. Claro que es un mensaje con carga de profundidad, pero es que lo que da la sensación es que el objetivo de gobierno priman otros intereses que no son los intereses de las personas. Pueden primar los intereses, pues, de los grandes capitales, en concreto de hacer unas determinadas políticas de carácter neoliberal. A Alemania le irá muy bien esa gran coalición porque Alemania es quien está gobernando Europa y es quien está marcando el paso al resto de los países y lamentablemente a los países periféricos nos está destrozando en el sentido literal del término, y entonces a Alemania a lo mejor le va muy bien, pero al resto de Europa y especialmente a los países de la periferia o los países que en un momento determinado están siendo objeto de las grandes políticas de austeridad que vienen impuestas precisamente por una parte de Alemania y por otra de la Troika, que bueno, pues el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, pues lo que están haciendo es destrozar determinadas economías, entre ellas las del sur y específicamente la de España, que es demoledora. Tienen intereses en Alemania, pero esos intereses no se pueden trasladar al resto de los países y por eso hay que decir que no, que hasta aquí hemos llegado, que hay otras políticas, que hay otras alternativas, hay que dar un golpe en la mesa alguna vez y decir que no, que hay que hacer una política de izquierdas real y que si se quieren buscar alianzas pensando en las personas, la alianza está en la izquierda. No puede estar en una alianza con gente, con partidos, con políticos que ya han demostrado lo que dan de sí. Aquí me da pie para preguntarle por Extremadura, pero lo dejo para el final. Bien, porque como usted quiera. Le quiero preguntar por otras cuestiones. ¿Descarta una gran coalición en España? Lo apuntábamos ahora con lo que dijo Felipe González anoche en La Sexta. No lo descarto porque hay muchos intereses de carácter económico. No hace falta nada más que ver las fotografías, pues por ejemplo, del presidente con los grandes dirigentes económicos de nuestro país, ¿no? Constituidos como la comisión esta de competencia y económica que ha marcado, ¿no? Que además es una foto desde el punto de vista de género muy triste, ¿no? Ver que todos son hombres, además, ¿no? Sí, cuando además el 52% de la población somos mujeres. Con lo cual, bueno, pero bien, más allá de la imagen gráfica, que ya es preocupante por sí en ese aspecto, pero también lo es porque realmente quien está marcando esas políticas, pues las políticas son precisamente estos grupos económicos, ¿no? Y lamentablemente lo que se está demostrando es que el Partido Socialista está en la misma situación. Yo creo que el único objetivo que visualizan es el económico, el mantener una situación económica, y estamos perdiendo de vista las necesidades reales de la gente. Y en este momento son unas necesidades llamativas. 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza. Los trabajadores asalariados, los que tienen trabajo, el 12% está en riesgo de pobreza. Una cantidad importante de muertes en nuestro país, según el último informe de la ONU,
con muertes relacionadas por pobreza energética. Estamos hablando de unos datos de desigualdad impresionantes como no hemos tenido nunca en España, y esos son los datos y esas son las preocupaciones que nosotros tenemos. Por eso queremos un gobierno que piense en las personas y, por tanto, coaliciones que piensen en las personas y programas que piensen en las personas. No puede ser que el 1% de nuestra sociedad cada vez sea más rico y el 99% de nuestra sociedad cada vez sea más pobre. Eso, evidentemente, es un problema. En estas elecciones está en juego el bipartidismo. La suma de los dos principales partidos va a ser uno de los baremos que habrá que mirar el día 25 por la noche. Sí, el día 25 por la noche, hombre, desde haber sido una persona que ha visto las campañas desde fuera, siempre interesada por la política, pero vistas las campañas desde fuera, si algo resulta muy llamativo en las noches electorales es que la mayoría de los partidos salen siempre diciendo en positivo lo mucho que han ganado. Ganan todos. Sí, evidentemente. En estas elecciones, por mucho que quieran decir tanto el Partido Popular como el Partido Socialista que han ganado, la realidad los va a llevar por delante, porque la realidad es que los dos van a perder. Los dos, y así lo estamos viendo en las encuestas, ¿no? Los dos van a perder. Y por tanto hay un inicio de camino que es esa ruptura del bipartidismo. Dará de sí, luego tendremos, porque es verdad que luego vienen ya las elecciones el año que viene, las autonómicas, municipales, las generales, y entonces, bueno, pero hay un camino que se ha iniciado que es el fin del bipartidismo, y yo creo que eso se va a quedar también reflejado, ese inicio de ese fin del bipartidismo va a quedar reflejado en estas elecciones del 25 de mayo. Hay quien dibuja las generales para el 16 incluso, para los primeros meses del 16, no sé qué le parece. Un error porque no sería la primera vez que se realizara en España, no habría yo creo que ningún elemento que justificara la situación, y esto ya no es un problema de los marcos legales, a lo mejor se puede hacer legalmente, pero no debe hacerse desde el marco de la calidad democrática. Le quiero preguntar también por un debate que va a tener lugar mañana, un cara a cara entre Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano. Lógicamente, si digo estos dos nombres, Izquierda Unida mañana no está invitada a ese debate. Está claro, no está invitada. Vale, ¿y qué le parece? Mal, yo creo que ahora hay muchas posibilidades de poder lanzar nuestros mensajes y de poder tener posibilidades efectivamente de hablar de lo que le interesa a las personas, ¿no? Y mañana el debate va a ser un debate, yo lo siento mucho, pero va a ser un debate muy triste. Lo digo con todo el cariño del mundo, porque van a estar en la política del tú más y tú has hecho y tú has dejado de hacer y la herencia recibida, y la gente está muy cansada de esto. La gente ha visto que se ha hecho una gestión absolutamente negativa de la crisis, tanto por el gobierno del Partido Socialista como el gobierno del Partido Popular, donde se han recortado todas las políticas, donde ambos partidos pactaron la modificación del artículo 135 de la Constitución, que prima el pago de los intereses por encima de los servicios públicos, por ejemplo, de la atención a las personas. Por tanto, mañana vamos a asistir a un paripé, permítame la expresión, ¿no? No quiero decir a un circo mediático, porque podría resultar muy fuerte, pero a un paripé, ¿no? Entonces, en el tú más, y al final va a quedar diluido que hay otras alternativas, que hay otras propuestas, que además hay otros partidos que vamos a crecer y que tenemos alternativas, que tenemos propuestas y que tenemos llaves de cambio. Y que, por tanto, pues la sensación es que se nos quiere diluir un poco y que por eso no se nos invita a los debates. El candidato de Izquierda Unida, Willy Meyer, tendrá un debate, pero será la semana siguiente, ya un debate a 6. Sí, creemos que sí, será un debate a 6, pero bueno, pues lógicamente te quitan posibilidades de poder hacer otra situación. Sería preferible, en vez de un debate a 6 o un debate a 2, que hubiera, pues por ejemplo, 5 o 6 debates en los que estuvieran presentes las cabezas de lista, y luego hacer otros debates con otras personas en temas específicos, es mi opinión, ¿no? Pues montar un debate específico para que habláramos de la pobreza o del desempleo, de las cuestiones que le interesan a la gente, y no esto de los tiempos tasados, de pactar las preguntas, hacer algún elemento mucho más fresco que nos acercara a la ciudadanía. Yo estaría encantada de participar en debates donde se permitieran preguntas de los ciudadanos para poderles contestar. En fin, a mí me gusta la cosa más participativa. ¿Le gustaría que estuviera regulado por la ley electoral los debates? Sin ninguna que duda. Por obligación hubiera, no sé si caras a cara o a 3 o a 5 sin bandas. ninguna duda, que fuera obligatorio. A mí me parece que es obligatorio que en campañas electorales tuviera que haber muchos debates todos los días para que efectivamente
la gente supiera qué es lo que proponen unos y qué es lo que proponemos otros. Y sobre todo porque además eso facilitaría también la participación, ¿no? Una participación que en esta campaña, por ejemplo, el Partido Popular está haciendo un perfil bajísimo para fomentar la falta de participación. Y nosotros queremos hacer un perfil precisamente altísimo para decirle a la gente que lo que se juegan en Europa es mucho, es lo que determina sus vidas. Y por tanto que lo que habría que hacer sería precisamente todo lo contrario, una campaña proactiva para que la gente viera que efectivamente el 25 de mayo se están jugando mucha parte de su futuro. ¿Le preocupa la abstención de cara al 25? Me preocupa por lo que significa, no por lo que, porque luego, bueno, cada cual lo puede valorar en términos de resultados, pero me preocupa mucho la abstención porque significa desafección, y a mí la desafección de la ciudadanía en los temas políticos me preocupa mucho. ¿Y qué le preocupa más, la abstención o el auge de los euroescépticos, o incluso partidos más hacia los extremos? No me gusta nada, es muy preocupante, y lo más preocupante es que además desde determinados ámbitos se fomenta, ¿no? Precisamente los euroescépticos y los partidos racistas y los partidos xenófobos, ¿no? Que son verdaderamente alarmantes. Dicen que la historia es cíclica, yo no sé si es cíclica, pero la verdad es que hay que conocerla por lo menos para tratar de evitar determinados errores. Y lamentablemente desde la Unión Europea estamos cayendo en los mismos errores que se cayeron ya hace unos cuantos años, ¿no? Estamos volviendo a esa falta de calidad democrática que hace que la gente se aleje de determinadas posiciones, a pensar que da igual, que las injusticias son los elementos naturales, una cierta indiferencia, por tanto, hacia las injusticias, a potenciar, como se está potenciando, por ejemplo, que determinados partidos nazis o determinados partidos racistas tengan un componente. La Unión Europea tenía que haber tomado una decisión radical con relación a estos partidos, haber dicho tolerancia cero con los partidos nazis o con los partidos xenófobos, y por tanto, por ejemplo, no dar ningún tipo de subvención a estos partidos que llevan en sus filas personas que ya han demostrado que no tienen ningún inconveniente de hacer cosas como se han hecho en Amanecer Dorado, en Grecia o en otra serie de sitios. Digo estos porque son los más visibles, ¿no? O lo que está pasando, pues por ejemplo, en Ucrania, que es muy alarmante, un determinado partido pues que haya quemado la casa sindical, haya expulsado del Parlamento a un partido político, en este caso a los comunistas, o que se le haya recomendado a los judíos que tienen que salir de Ucrania. Me parece que es muy alarmante. Si estuviéramos en los años 20, estaríamos hablando de esta famosa película del huevo y de la serpiente, ¿no? Que realmente parece que estamos volviendo a incubar. Dentro de Izquierda Unida hay euroescépticos. Dentro de Izquierda Unida queremos un cambio para Europa, pero dentro de Europa. Queremos mucha más democracia para Europa, queremos una Europa que vuelva a sus principios fundacionales, queremos una Europa más solidaria, una Europa en que cada país sumado a otros países valga más que un país por separado, y queremos una Europa social, que es lo que se ha destruido completamente en este proceso. Por tanto, lo que queremos es más Europa, lo que queremos es una Europa más democrática y una Europa sustentada sobre valores fuertes y no solamente sobre valores económicos. Por tanto, no es un problema de ser euroescéptico, es un problema de pedir una construcción europea distinta. No somos, evidentemente, un partido que digamos que hay que salirse de Europa. Al contrario, en Europa, con más democracia, con más calidad de esta democracia y desde luego con principios fundamentales. Proponemos un proceso constituyente, pero lo proponemos desde una visión integradora, desde una visión inclusiva y desde una visión de solidaridad entre todos los países. Una cuestión de actualidad que ya la hemos citado, Ucrania. Sí. No sé si le sorprende el resultado de este domingo, que entiendo que podía entrar dentro del guión, sí, pero yo le quiero pedir una valoración con el papel que está haciendo el gobierno ruso, o cómo cree que está actuando el gobierno ruso con esta crisis. No nos gusta, ni Yanukovych ni Putin son precisamente personas o representantes de gobiernos que desde Izquierda Unida nos gustará. Pero nos preocupa mucho la situación que hay en Ucrania, ¿no? Porque se están poniendo todos los elementos para potenciar un conflicto, una guerra civil de carácter nacional, y eso es muy, muy alarmante. Nosotros, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, la comunidad internacional, a través de sus instituciones, tiene que actuar y tiene que actuar ya. Y tiene que hacer que además sean las personas que viven en Ucrania las que determinen cuál es su futuro. Y por tanto, pues va un poco en lo que estábamos
estábamos diciendo, ¿no? Democracia y participación de la ciudadanía, que es que algunas veces esto de gobernar para el pueblo sin el pueblo, y entonces, pues bueno, no es conveniente. Por tanto, una actuación desde la comunidad internacional y a través de sus instituciones hacer que sean precisamente las personas, los habitantes, los ucranianos, los que decidan sobre su futuro. ¿Y qué debe hacer la Unión Europea? ¿Abrir las puertas para que entre Ucrania? ¿Mantenerse expectante? A su juicio, ¿qué debería hacer Europa? Sentar a todas las partes para negociar. Y buscar una salida política, una salida consensuada. No tomar parte, porque la parte que están tomando es una parte muy interesada, es una parte que tiene componentes geoestratégicos, intereses económicos, y generalmente no suelen coincidir con los intereses de la gente. Por tanto, lo que hay que hacer es sentar a todas las partes y buscar una salida del conflicto consensuada y aprobada por todas las partes. Y otro tema de actualidad, más doméstico, señora López. Izquierda Unida en Extremadura. Pasado mañana hay votación de una moción de censura que ha presentado el candidato socialista Guillermo Fernández Vara. Izquierda Unida se va a abstener en esa votación. Se abstiene, pero eso permite que siga gobernando el PP en Extremadura. Bueno, vamos a ver, la moción de censura está fuera de lugar. Está fuera de lugar porque se hace con un carácter electoralista. Es una moción de censura, solamente hay que ir y ver exactamente en los términos. Es un folio escuálido en el que, hombre, se puede compartir los principios generales. Pero para presentar una moción de censura se requieren, cuando uno no tiene mayoría suficiente, se requieren al menos dos elementos. El primero, contar con el resto de las partes, cosa que desde luego desde el Partido Socialista no se ha hecho. Ha presentado una moción de censura sin contar, sin llamar a Izquierda Unida, sin preguntarnos ni siquiera qué es lo que opinábamos o no opinamos. Con lo cual, el primer elemento, que parece que es el lógico para generar confianzas, hacer sinergias, que la gente trabaje en la misma dirección, no se cumple, porque el Partido Socialista lo ha querido utilizar como un elemento en clave electoralista. Tuvo la posibilidad en octubre del año pasado de presentarlo, no lo hizo, y fue por lo que dos personas del Partido Socialista se marcharon del Partido Socialista. Ellos también tienen la clave de esto. Se necesitan estas dos personas del PREX y se necesitarían los 3 votos de Izquierda Unida. Por lo tanto, se está cargando la tinta sobre Izquierda Unida cuando son más grupos. Que se sumara a Izquierda Unida no significa que saliera la moción. Y luego el segundo elemento, que es un programa hueco. O sea, no hay programa. Nosotros no queremos que la derecha esté gobernando en ningún sitio y eso lógicamente lo llevamos y además somos conscientes y consecuentes con ello. Pero nos gustaría lógicamente que si damos un vuelco, que ese vuelco se sustente sobre unas líneas programáticas. No hay presupuesto. Lo que se presenta en esta moción de censura es seguir gobernando con el mismo presupuesto que ya había aprobado el señor Monago. Si no hay presupuesto diferente, ¿dónde está la diferencia? No hay un programa de gobierno. Nosotros estamos dispuestos y así ha salido en la resolución a discutir sobre un programa. Vamos a discutir sobre un programa de izquierdas de verdad. Y entonces nos sentamos y vemos la posibilidad. Pero no, se ha utilizado de una forma electoralista, se ha metido en medio de la campaña para romper además esto que es una lamentable realidad. Y es que en materia económica el Partido Socialista y el Partido Popular coinciden y por tanto ahí se pretende romper. Se podían haber planteado, por ejemplo, el tema de Navarra, haberlo hecho ellos, haber facilitado una moción de censura y no lo han hecho. Una que seguro que no le sorprende. ¿Cómo se puede gobernar con Monago en Extremadura y con Susana Díaz en Andalucía? No, es que no gobernamos con Monago. Nosotros no estamos en el gobierno de Extremadura. Es verdad, me puede decir, bueno, pero facilita. Bueno, facilitamos. Sí, pero bueno, está bien claro, aclararlo, pero hay que aclararlo porque no es la misma situación. Es que con Monago no gobernamos. Estamos ahí, bueno, y lo que nos parece positivo lo votamos y lo que no nos parece positivo no lo votamos. Pero no gobernamos. En Andalucía sí. En Andalucía sí gobernamos porque se sentaron las bases programáticas para un gobierno. En la negociación se dio una consejería, por ejemplo la de vivienda, que yo creo que se están viendo los resultados para las personas precisamente en Andalucía. Y por tanto nosotros lo que queremos es que se visualice que allí donde gobernamos la gente, las personas obtienen beneficios. Y eso es lo que estamos haciendo en Andalucía. Esa consejería ha sido polémica recientemente. Bueno, pero porque los gobiernos siempre son complejos, ¿no? Pero yo creo que se solucionó bien. Se vio que no había base jurídica por parte de la presidenta para limitar las situaciones. Se han hecho todas las cosas en el marco de la legalidad. Ha quedado resuelto y esas son las cuestiones básicas de un gobierno. Pero ahí estamos. En materia de vivienda se están haciendo grandes cosas y yo creo que se está viendo que donde gobierna Izquierda Unida, en coalición,
en este caso, pero también en otros sitios donde gobernamos nosotros solos, las cosas se hacen pensando en la gente. La última pregunta de todas las entrevistas electorales va a ser siempre la misma, de aquí hasta el día 23, y es ofrecerle al invitado, invitada en este caso, la posibilidad de que pida directamente el voto a los oyentes, así que señora López, cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues tenemos un programa, como he dicho anteriormente, un programa con 180 medidas concretas para generar empleo en Europa. Lo queremos hacer en consonancia con otros grupos y también con otros agentes sociales y políticos. Y para ello necesitamos un cambio de una Europa pensando en una Europa social, en una Europa solidaria, en una Europa diversa, en una Europa mucho más democrática, mucho más ética, y presentamos además alternativas económicas para poder llevar adelante ese programa, que pasan por un proceso constituyente, como decía inicialmente, para hacer una Europa mucho más democrática, mucho más social, que es lo que hemos perdido, una auditoría de la deuda, con la cual con una quita y una reestructuración de la misma, la parte ilegítima, como ya se hizo en Alemania en los años 50, y con una política fiscal justa, donde paguen más quienes más tienen, y con lucha del fraude fiscal, de los paraísos fiscales, con lo cual, pues insistir solamente que somos el único partido que presentamos un programa concreto que se puede medir con un proyecto de cambio concreto para Europa, que se puede hacer exclusivamente desde la izquierda real y pensado evidentemente para las personas y no para los grandes capitales. Por eso el voto el 25 de mayo tiene que ser para Izquierda Unida. Paloma López es la número 2 de la candidatura de Izquierda Unida al Parlamento Europeo y nos ha acompañado hoy en la cuarta jornada de campaña electoral en las entrevistas de las mañanas de Radio Nacional de España. Señora López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.